8 de la mañana con 5 minutos, 8:05, y ya está aquí con nosotros Alberto Arceo, como todos los viernes, licenciado en Historia del Arte, como usted sabe, maestro en Arquitectura, además curador, para suerte nuestro amigo, y que nos ha hecho los viernes desde hace ya mucho tiempo muy felices. Bienvenido. Hola Gastón, buenos días, Sí, ahí estamos, ahora sí. Ya se me escucha, buenos días. Sí, sígalo, por cierto, le pone Arceo Alberto en Instagram o le pone Alberto Arceo en Facebook según sus gustos. Sí, ahí, ¿no? Para que vean mis vacaciones. Exacto, tu desayuno, ¿no? Pero bueno, oye Alberto, hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Ayer yo cometí un error porque pensaba que Andy Warhol y Damien Hirst eran más o menos contemporáneos, cosa que es totalmente falso. Damien Hirst sigue vivo, Andy Warhol murió en los 70s, en los 80s, pero nos vienes a platicar un poco de ellos porque además comparten el hacer el arte capitalista o el capitalismo del arte, no sé cuál sea de las dos. Sí, ese es un fenómeno común dentro del arte contemporáneo, ¿no? Todo el tema del mercado del arte. Además, son protagonistas de un reportaje muy famoso que se llama La burbuja del arte, que de alguna manera evidenciaba pues todos los manejos que hay detrás de las grandes subastas, detrás de las grandes galerías, detrás de los millones de dólares que se manejan en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, y son artistas que de alguna manera son muy populares, son sumamente populares al mismo tiempo que comerciales, al mismo tiempo que están en los museos más legitimados del mundo, ¿no? Entonces comparten esta dualidad de ser tan populares comerciales y a la vez pues ser ¿Pero qué artistas. pasó primero? ¿Se hicieron populares porque eran muy comerciales o se hicieron comerciales porque eran muy gustados? Digamos que podemos tomar el tema de Damien Hirst para entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Él es parte de un grupo de artistas que llaman Young British Artists y hacen una exposición que se llama Sensation, que es muy provocativa, donde está Tracey Emin, está Ron Mueck, y también Ron Mueck lo vimos, aquel escultor realista. Es maravilloso, son unas esculturas enormes. Exactamente, en esa exposición estuvo la escultura de su padre muerto. Y también estuvo Damien Hirst, que presentó una pieza muy famosa que se llama The Physical Impossibility of the Death of Someone Living, que es algo así como la muerte física, la imposibilidad de la muerte física en la mente de alguien que está vivo, ¿no? Si traducimos literal. Así se llama la obra. Sí, exactamente, que es este famoso tiburón que está dentro de Formol. A ver si lo podemos poner. ¿Es un tiburón de veras? Es un tiburón de veras que está obviamente en Formol disecado, por así decirlo. Entonces, pues llamó muchísimo la atención esta pieza, ¿no? Y también nos hizo preguntarnos muchas cosas respecto al propio arte contemporáneo. Hay que decir algo, ¿no? El arte contemporáneo tiene su propia genealogía, su propia historia. Esta pieza no es tan disruptiva como la pensamos ahora si entendemos y conocemos la historia del arte del siglo XX. Es decir, han habido cosas muy locas desde antes, ¿no? Hasta un excusado en un mapa. Sí, y ese famoso excusado es de 1907, hecho por Marcel Duchamp, que podemos hablar de él porque es una buena historia. Yo lo he visto, ese excusado. Está en Francia, ¿no? Hay varios, hay 17 excusados. Madre mía. Sí, el original se rompió. Pero bueno, tiene su historia, ¿no? Pues eso podemos platicar después. El tema. Oye, entonces, Hirst, ¿cómo empieza? Porque esta es una obra muy extraña la que estamos viendo en pantalla. Si usted se puede meter al YouTube, es un tiburón que está flotando. Está flotando dentro de una pecera muy grande. Y la obra en general, si nos ponemos desde el punto de vista crítico de Damien Hirst, tiene que ver con la vida y con la muerte. Cosas sencillas, desde cuando un tiburón deja de nadar, se muere. Si se deja de mover, se muere, ¿no? Ahí está un poco, ahí comienza la metáfora. Pero también nos la presenta como en esta vida que está como destruida, en decadencia, la materia se está carcomida y nos las presenta a través de una especie de ventana y nos muestra la muerte y la decadencia. Un poco en alusión también a algo que es muy común en la historia del arte, que se llamaban las vanitas. Las vanitas eran unas pinturas que surgen desde el barroco, donde se trataba desde el Renacimiento, se trataba de recordarnos lo frágil que era la vida y lo... Vanitas. Ajá, las vanitas, y casi siempre eran pinturas de esqueletos que tenían ahí riqueza para decirnos que teníamos que alejarnos un poco de la vida mundana y recordar que somos bastante frágiles y acercarnos a Dios, ¿no? Este tiburón, ¿por qué representa la vida y la muerte? Porque está muerto.
esa literalidad de presentarnos la vida ahí. Y parece vivo, ¿no? Pues está flotando, pues. Está flotando, un poco como que es una especie de cuerpo ahí exhibido y para recordarnos un poco la muerte, ¿no? Y es muy válido ese cuestionamiento que tú tienes ahorita, Viri, ¿no? O sea, ¿por qué estamos viendo un tiburón dentro de una pecera? No es clase de biología. Me parece fabulosa la pieza, pero no logro ver el trasfondo del por qué la vida y la muerte. Precisamente porque nos está mostrando la vida de una manera diferente. No la está mostrando animada en un video, la estamos viendo en un zoológico o en el campo, lo está mostrando petrificada al animal muerto, ¿no? Es un poco el shock que tienes ante el cadáver, ¿no? No sé si han visto alguna vez un cadáver por alguna u otra razón. Solo una vez en la vida. Hace poco. Y es una sensación extraña, ¿no? De fíjate estar que no logro entender esa sensación, pero bueno, eso es motivo de tu programa. Pues no es precisamente el motivo de este programa. Un poco esa sensación que tenemos pero no es. Dejas de ser. Exactamente. Esta es un poco la reflexión si nos ponemos filosóficos detrás de la obra de Hirst. Por ejemplo, las famosas pinturas que tienen que ver con mariposas. Las mariposas no están pintadas. Son mariposas que están muertas y están dispuestas con diferentes dispositivos alrededor del cuadro, ¿no? Sí. Y esa es como la parte filosófica que podríamos hablar de la obra de Hirst. En el caso de las pastillas, porque tiene obras, estoy viendo como si fueran medicamentos. Exactamente. Él toma un poco la estética de toda la medicina, todo el diseño que hay detrás de las cajas, y bueno, ahí podría ligarse un poco con lo de Warhol, que es un poco lo del arte pop, pero lo que quería decir es que no es arte pop. No, esto es arte contemporáneo. El arte pop es el Andy Warhol. Pero también Damien Hirst tiene una parte negativa que se le asocia totalmente con la especulación del arte. Por ejemplo, esta pieza que estamos viendo, para los que están en YouTube, se llama El Becerro de Oro. Y esta pieza ahorita que vimos regresan. Es en algún momento Damien Hirst fue acusado por un... El Becerro de Oro. El Becerro de Oro fue acusado por un periodista inglés, que nos decía que en realidad, pues, Damien Hirst producía enormes cantidades de obra por un grupo de asistentes y que él se dedicaba pues nada más a hacer relaciones públicas y guardaban esas obras con la intención de subir los precios, ¿no? Y luego se dieron cuenta que en una subasta anterior el propio Damien Hirst junto con su galerista habían comprado sus propias obras para subirle el precio. ¿Cómo crees? Exactamente. Entonces se les acusó de especular y de subirse el precio ellos mismos. Y yo pensando, mira qué astutos los señores. Oye, pero entonces sí. Y ve qué pasa. Mal, y eso fue todo un boom dentro del mundo del arte, porque empezaron a decir, es un fraude, el fraude del arte, ¿no? Que les encanta decir y tratar de meter el arte contemporáneo dentro de la categoría de fraude automáticamente. Sí, claro. Entonces Damien Hirst lo que hizo fue una exposición abierta donde iban a haber intermediarios, iba a ver claramente quién era el comprador y cuál era el precio. Y entonces trabajó en esa exposición durante un año y la presentó en Nueva York. ¿Y le funcionó? Y se vendió absolutamente todo súper carísimo. Claro. Y la pieza que estamos porque somos bien borregos. es el becerro. Sí. Y aquí está esta pieza. Y esta pieza por eso tiene veneno. Porque esta pieza, por un lado, es un becerro, como bien dice. ¿Cómo que veneno? Miri, pero porque representa el dios de la abundancia y el dios de la riqueza. Es Entonces verdad. está diciendo, yo no importa, o sea, yo no estoy haciendo un fraude, simplemente soy un reflejo de la especulación de mi tiempo y yo no importa lo que haga, mi marca lo va a vender. Lo que sea que yo haga, ¿no? Lo voy a vender y se los voy a poner y se los voy a decir y aún así lo voy a vender. ¿Esta obra que estamos viendo también es un animal de verdad o es una pintura? Es un animal de verdad dentro de una caja otra vez. De caja dorada con un disco solar sobre la cabeza. Eso no alusiona a las deidades del mundo antiguo. ¿Hay alguna razón por la cual los mete en cajas o en estas peceras gigantes? Pues es la estética que decide Damien Hirst para presentar estas piezas. Exactamente. Es una especie como de pecera. Es a la vez una barrera y a la vez una ventana que nos permite dimensionar como esa distancia con la vida y con la muerte. Pero esto ya tiene un sentido más comercial. Hay un juego con el capitalismo, ¿no? Y decirnos nos puede parecer quizá un poco burdo lo que estamos viendo o tonto, ¿no? Pero extraño. Nos pasa con la ropa. Si tú a la ropa le pones una
marquita ya Claro, vale 1,000 pesos. sí. Le pones Ponle otra y una vale vitrina 5,000. bonita y... Exactamente. Sí, claro. Entonces, a veces tengo amigos que dicen, no, es que Damien Hirst es un fraude, que no sé qué, y tienen su caballito, ¿no? En la camisa. Entonces digo, bueno, eso que tienes vale 10 veces menos si lo compras en el caballito, Sí, ¿no? el caballito cuesta medio centavo y hace que la camisa multiplique por 10 su precio, ¿no? Exactamente. Es el mundo de lo simbólico en el que vivimos dentro del Son los capitalismo, símbolos, ¿no? Oye, pero entonces, Damien Hirst, ahora, Andy Warhol también... Es el predecesor. Es el de las latas de Campbell's. Exactamente. Es un artista que en los 60s empezó a jugar precisamente con esta idea de la especulación. Es uno de los artistas más caros de la actualidad. Fíjate. Y José Mugrabi y Alberto Mugraghi, que son pues dos coleccionistas que tienen la mayor cantidad de su obra, pues son actores muy famosos dentro del mundo del arte que especulan con las obras de Warhol y que ellos mismos compran las obras dentro de las subastas para que no baje el precio Claro. o para que sube el precio de Andy Warhol. Por eso la conexión con Damien Hirst. Hablemos, por favor, de la lata de Campbell's. Ok. Muy bien. ¿Te gusta, Viri? Sí me gusta. ¿Por qué te gusta? Exacto. Por simplón, ¿a qué voy con simplón antes de que me quieras escupir tu café, por favor? No, está Aguántale, bien. Lupita, aguántalo. Aguántame 2 segunditos. Porque es como como lo interpreto y seguramente me voy a equivocar, pero así lo veo. Y miren que no sé absolutamente nada de Andy Warhol. Lo veo como la simplicidad de la vida. Como es algo tan básico, un alimento enlatado, me daba igual si es una lata de atún de Campbell's o de cualquier, o de Spam, daba igual. Para mí lo veo como el cómo lo simple de la vida se repite, porque además es como este cuadro donde está varias veces El de Marilyn Monroe también, ¿no? Que se repite. así lo veo, como la repetición de las cosas simples de la vida. Exactamente. Sí, para los que no conocen la obra de Warhol, son serigrafías, es una forma de grabado y su característica es la reproductibilidad, como bien dicen. Y sí, hay que tener en cuenta que la obra de Warhol surge en un momento en Estados Unidos donde el arte abstracto es el que domina el mercado y los espacios de legitimación. Entonces, él pues está un poco en contra de este arte un poco rebuscado, intelectual, de trazos y de manchas, y él dice, pues el arte puede estar en todos lados y todos somos artistas, incluso cuando vas al supermercado, si Jackson Pollock y esos trazos es arte, pues el diseño de la Zompa Campbell por supuesto que lo es y está en lo correcto. O el diseño rostro gráfico, de Marilyn Monroe, ¿no? exactamente, y la representación del rostro de Marilyn Monroe, por supuesto que sí. Además quería utilizar gusta? íconos de, más o menos, y además utiliza íconos de la cultura popular, utiliza algo muy reconocible. Estaba viendo un poco, hay un video con mi hija y inmediatamente me reconoció eso le va a gustar a mi tío, ¿no? Cuando habló de la coca. No, eso le va a gustar a mi tía porque era Elvis Presley. Es decir, son íconos que hasta mi hija de 5 años reconoce. Entonces era parte de su obra agarrar esos íconos populares y llevarlos al terreno del arte. Llevarlos a un terreno que supuestamente era intelectual. Estamos viendo a Mao Zedong, ¿no? Según yo. Exactamente. Es Mao Zedong. Y además lo que hizo Andy Warhol también fue hacer que el diseño gráfico se considerara arte. Porque antes el diseño gráfico pertenecía al tema de la publicidad y estaba dividido. Y Andy Warhol es uno de los artistas que a través de su obra lo que hace es reposicionar la publicidad como arte también, ¿no? Fíjate que hace poquito estaba en una reunión con amigos y uno de ellos es diseñador gráfico, se dedica justo a toda esta parte de mercadotecnia y agarró una lata de unas cervezas que tenían una edición especial, una lata completamente blanca que tenía como unos relieves y tenía un diseño atractivo, muy simple pero atractivo la lata. Y se le quedó viendo la lata y alguien decía, como que qué tanto le ves a la lata. Y él se puso a explicar, lo que pasa es que en esta edición le hicieron tal relieve, tal línea, entonces se une con la línea de borde de la. Te habla de continuidad en la vida humana. Entonces él, le decíamos, ay, esta es una lata. Y se volteó y nos dijo, por eso nunca van a brillar como diseñadores. O sea... Y sí, o sea, la verdad es que llegar a esos diseños a mí me parece artístico. Sí, por supuesto que lo es. Y caminar por un supermercado, si lo vemos con estos ojos desde el diseño del producto y diseño gráfico, y es arte. Estamos rodeados de imágenes pensadas. Es que todo es susceptible de ser arte, ¿no? Sí, todo puede ser arte en el contexto
en un contexto específico. La ¿no? verdad está en los ojos de quien mira, dicen los gringos. Exactamente, así es. The truth is in the eye of the beholder, dicen los gringos. Exactamente, sí, lo podemos platicar con la pieza de Duchamp que se llama La Fuente, la del Bazin, que estábamos diciendo hace rato. Sí. Podría funcionar perfectamente para explicar por qué el arte está en los ojos de quien lo ve y no en el objeto. ¿O a qué se refieren cuando dicen eso? ¿No? Lo podríamos... ¿A qué crees que se refieren cuando dicen eso? Pues que llega un momento en la historia del arte donde la consecución y la transformación de las piezas llega un momento donde todo puede ser arte desde el punto de vista filosófico. A mí me pasa mucho. A veces tengo una clase y tengo una pintura del siglo XVI y así como que los alumnos lo están viendo y así como que se están durmiendo. Y entonces yo me pongo histriónico, les hago un cuento y se los... Y gritas y bailas. Y cuando termino de contarla, ven la obra y dicen, wow, qué padre, es una gran obra de arte. Pero hace 5 minutos estaban durmiendo. Entonces, ¿dónde está el arte? ¿En el discurso o está en la pieza? ¿En la venta? Porque además tú vendes la obra. Como maestro estás vendiendo. Si lo quieres ver así. Es que es una venta, sí, al final. También puede ser una venta. Entonces está en el discurso, en lo que yo digo, en lo que se escribe alrededor de la obra. En cómo lo dices, en el contenido que rodea la obra. Exactamente. Entonces eso nos hace pensar en qué reside el arte. Yo te puedo hablar de esta taza que tengo aquí muy bonita que dice Telesur y podría escribirte un poema sobre esto y podrías verlo distinto. Entonces, pero siempre estuvo acá, pero pasó inadvertido hasta que se activó. Y lo puedes de alguna convertir forma. en una pieza, por supuesto, valiosa. Exactamente. Nada más por generarle contenido alrededor. Y si lo llevo a un museo y lo pongo en un pedestal, ¿qué es entonces el arte? ¿Es el espacio donde pongo la taza? Si quito esa taza y pongo una pelota, entonces el arte es el espacio, no el objeto. La veneración del ser humano por el café. Te aseguro que si ahorita agarramos un lienzo, ponemos un punto en el centro y lo colgamos en el Louvre, va a haber alguien que va a opinar sobre cómo eso le hace sentir algo, ¿no? Solamente por el hecho de estar en el Louvre. Sí, y lo han hecho, ¿no? O sea, dibujan, he visto ejercicios donde ponen a los niños a dibujar en el jardín de niños y lo publican en una galería. Y ves a los expertos que llegan y dicen, no, desde luego es una manifestación del odio racial que existe entre el occidente y el oriente. Y es aquí donde yo me empiezo a preocupar que estemos hablando al aire porque ya se va a acabar el tiempo y no me gustaría dejar esto así porque nos estamos yendo del otro lado. Estamos siendo totalmente radicales en este momento y estamos banalizando por completo el arte contemporáneo. Y no es tan así, es más problemático. Y sí, los niños hacen cosas bellísimas, pero también hacen cosas horripilantes. Y eso de... mi sobrino de 5 años lo puede hacer, no es cierto. Que me traigan a sobrino de 5 años, les apuesto que es un porque cochinero. Te tendría que generar, te tendría que generar lo de alrededor, el discurso, claro, la idea, es más la complejo base. que eso. Hay cosas preciosas que hacen los niños, sí, pero un artista que se dedica a hacer arte abstracto, es muy difícil hacer una pintura de arte abstracto, te lo prometo, es súper fácil echarlo a perder, porque como son trazos abstractos, en cualquier segundo eso es haces lo que me cuesta un trabajo cochinero. entender a mí. O sea, eso es lo que me cuesta mucho trabajo, ¿no? El decir, ya te pasaste con tu cuadro abstracto. Ahora sí, ya ese último detalle ya está de más. Qué complejo. Sí, es complejo, ¿no? ¿Pintas? ¿Yo? No, cero. ¿Nada? ¿No se te antoja luego? No. No, me gusta verlas. No, y bueno, regresando para ir... Ya nos te vamos a tener que ir. Bueno, pues el arte es un objeto de distinción social. La gente rica compra cuadros porque es un objeto que los distingue socialmente, ¿no? Hace poco pasé por una galería ahorita que se inauguró ahí, unas bodegas de Churná, y había cadenero en la exposición. ¿Cómo? Y yo, qué pésimo gusto, ¿no? Lo quieren hacer muy rico, de muy exclusivo, y hay un cadenero en la entrada. Nada más para crear pero es nada más para crear percepción, ¿eh? Exactamente. Para que tú te sientas fresa porque hay un monigote ahí que te levanta la cadena. Estoy en la lista. Te ve el rostro y te dice, tú sí puedes pasar. Y yo sí, qué horror. A mí no me dejarían pasar. De mí sospechan hasta las cajeras en el súper, que les pago con un billete de 20 y sacan el plumón y dicen, esta debe ser falso. Ni eso logro, pero bueno. Alberto, te agradecemos mucho. Alberto, vamos a tener que seguir platicando del tema, ¿eh? Siempre. Está polémico. ¿Qué nos quedan acá? Que averigüe el público más. No vayan a decir, entonces cualquier cosa es arte. Pues no. Es lo que tú nos estás enseñando finalmente todos los viernes, ¿no? Poco a poco. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí lo tiene, es Alberto Arceo. Sígalo, vale la pena. Le pone Arceo Alberto en el Instagram o le pone Alberto Arceo en Facebook. Y bueno, pues está aquí con nosotros para de verdad fortuna de todos nosotros todos los viernes. Gracias, Alberto.